tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Bienvenidos a 10 minutos de análisis y hablemos de los chimoltrufios y de las chimoltrufias de la política. Este personaje interpretado durante muchos años por la actriz Florinda Mesa, que se volvió icónico en las décadas de los 80s y 90s para la televisión mexicana, en una serie muy exitosa que fue la de Chespirito, producida y escrita por Roberto Gómez Bolaños, nos ayuda a ejemplificar el comportamiento que tiene la oposición, que tienen académicos, que tienen intelectuales, que tienen medios de comunicación alrededor de la discusión de la mayoría calificada para Morena, que ellos definen como una sobrerepresentación ilegal y que conforme han ido pasando los meses han modificado precisamente su discurso. En un principio decidieron no respaldar ninguna modificación al respecto, aun y cuando había una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos señalan que no lo hicieron en ese instante porque la propuesta incluía otro tipo de decisiones y de reformas que podrían haber socavado la democracia. Esa es la primera gran mentira. No lo hicieron porque en sus cálculos políticos estaban convencidos de que no les iba a ir tan mal como les fue. Jamás esperaron ese resultado, jamás se imaginaron ese repudio por parte de la mayoría y tontamente, perdón que lo diga así, hasta cretinamente, creyeron que podían sacar a muchos mexicanos que por decisión propia, muy respetable, decidieron no salir a votar, decidieron que no valía la pena salir a votar, decidieron que ninguna de las opciones las convencía ni siquiera para ir y anular el voto. Y digo cretinamente porque no hicieron absolutamente nada para cambiar esa actitud por parte de los votantes que se abstuvieron. No ofrecieron nada, absolutamente nada diferente a lo que ya habían mostrado durante décadas y años pasados. Se dedicaron a ofender a todo aquel que no pensara igual que ellos, a minimizar a aquellos que se atrevían a cuestionarlos. Cayeron en una postura literal de estás conmigo o estás en contra mía, con una ausencia de autocrítica verdaderamente ya patológica. Podríamos hablar incluso de una esquizofrenia política, con todo el respeto que me merecen las personas que padecen esta enfermedad. Pero me parece que más que una cuestión de esquizofrenia, hablamos de una falta de principios, hablamos de una falta de congruencia, hablamos de una falta de decencia, hablamos de personas que están tan acostumbradas a violentar la ley, a erosionar el Estado de Derecho, que para ellos violentar la Constitución se vuelve algo normal, que han basado completamente sus carreras en discursos falsarios, en discursos que buscan venderse como progresistas incluso, como defensores de derechos humanos, como defensores de contrapesos, como defensores de democracias, como defensores de leyes. Pero cuando uno revisa precisamente sus currículums, cuando uno revisa precisamente sus discursos, descubres que nada más alejado de la realidad. Sí, en el papel pudieron haberlo plasmado en alguna columna, en algún discurso, en alguna entrevista, pero ya en el día a día su comportamiento fue completamente distinto. Por ejemplo, María Amparo Casar, una mujer que ahora sale a cuestionar la legalidad de la Constitución y que ha recibido una pensión injustamente, una pensión basada en una cuestión ilegal, basada en un hecho antiético, inmoral completamente. ¿Qué cara tiene María Amparo Casar para poder hablar de legalidad? Vemos a un Lorenzo Córdoba que, como bien le dijo hoy el presidente de la República, ¿qué tipo de demócrata eres? Porque esta regla se aplicó cuando tú eras consejero o presidente del INE y sin embargo jamás hiciste el show que estás haciendo ahora. Jamás caíste en este discurso de estridencia, ni mucho menos, sino que la respaldaste o con tu silencio, o con tu crítica mesurada, o simplemente con tu aprobación. ¿Qué tipo de demócrata eres, querido Lorenzo Córdoba, cuando tratas de que la democracia, las leyes o la constitución se adecúen a tus propios intereses o a los intereses de los sujetos a los cuales tú representas y defiendes?
Podemos hablar de una Norma Piña, que ha mantenido, por supuesto, un silencio estratégico porque ya tiene sus propios problemas con la reforma al Poder Judicial, pero que sabe perfectamente que evitar la sobrerepresentación le permitiría al Poder Judicial que ella representa, a ese status quo, a ese establishment, seguir subsistiendo y seguir defendiendo los intereses de la derecha empresarial y de la derecha política y de la derecha incluso militar, de la derecha, con todo su conservadurismo arraigado en cada uno de sus pasos. ¿Qué tipo de demócratas son intelectuales como Héctor Aguilar Camín, como Héctor de Mauleón, como Enrique Krause, como Denise Dresser, quienes durante mucho tiempo vivieron a expensas de las propinas del poder? En el caso de Krause, en el caso de Aguilar Camín, en el caso de Mauleón. Y en el caso de Dresser, que jugó el papel, con todo el respeto se lo digo, de tonta útil, porque sirvió precisamente para legitimar una farsa, una república de la simulación, pero es tanto su soberbia que no se da cuenta de este papel. Y es más fácil insultar a todos aquellos o a todas aquellas que de una u otra manera le ponen un alto a su diatriba, a esa diatriba grandilocuente, totalmente abrazada por el oropel, pero sumamente alejada de la realidad y sumamente alejada sobre todo de bastiones éticos. En el caso de los tres primeros, no hay ni a cuál irle. Las maromas que han hecho han sido rebotadas una y otra vez por expertos en la materia, por constitucionalistas, por personajes que durante toda su trayectoria se han defendido la Constitución. El caso de Mercurio Cadena, el caso de Vanessa Romero, el caso, por supuesto, de Andrés Repper, abogados que están involucrados directamente en la discusión política. Pero ojo, y no podemos dejar esto de lado. Los chimoltrufios son resultado de esa falta de congruencia, una congruencia que tendría que ser fundamental en la política, en los medios, en la academia, porque te genera credibilidad, te genera que la gente confíe en ti. Entiendo que es de sabios cambiar de opinión, pero aun cuando tú te decides a cambiar de opinión, tiene que haber un argumento que permita sustentar dicho cambio y no solamente el hecho de que ahora pienso diferente porque ya no me conviene la situación. Ese es el fondo de toda esta discusión de la sobrerepresentación o de la mayoría calificada, si ustedes me lo permiten, que a la oposición nunca le ha gustado la democracia, nunca han sido demócratas, nunca han sido promotores de la misma, siempre han sido erosionadores de la democracia como tal, su clasismo, su racismo, pero sobre todo sus intereses basados en el neoliberalismo, les impidieron realmente alguna vez entender más allá de sus grandes textos qué es la democracia, qué simboliza la democracia y cómo hacemos que la democracia funcione para todos y para todas. Ellos fomentaron, defendieron y siguen haciéndolo una oligarquía disfrazada de democracia, una república de la simulación que creó sus instituciones a partir de la alternancia, pero que a final de cuentas estaba todo perfectamente estructurado por el poder económico, el gran capital, para que México pareciera una democracia funcional, cuando en realidad todo estaba perfectamente controlado y todo estaba perfectamente delineado para que no tocaras lo que no tenías que tocar, para que jamás simbraras al sistema. Y para ello era necesario siempre callar, soslayar, silenciar las voces mayoritarias, las voces del pueblo, las voces de los marginados, las voces de aquellos que no pertenecían a sus círculos, crear narrativas que pudieran empoderarte y a la vez minimizar los problemas reales. Ese es el fondo de todo esto, que se está colapsando una forma de operar, una forma de actuar y una forma de ejercer el poder que para él es muy fácil decir violenta en la Constitución, pues están acostumbrados a hacerlo. 10 minutos de análisis. Si les gustó, pulgar arriba, por supuesto. Déjenos sus comentarios, suscríbanse, compartan el video. Super chat, super gracias, únanse al canal. Los veo en la noche. Gracias. Como siempre, un gusto. Como siempre, un placer.